Ok, un wir haben diese List. Por ejemplo, ellos me han dado estas palabras. ¿Ya? Este es el turno de la noche. Podemos leerlas, sino para repasar un poquito. Ya. Patricio, bitte, lies es vor. Lee, por favor, solo las palabras en alemán. Vorschrift von der Serie Langenscheid. Sagte ich doch. Gut. Etwas anderes. Stimmt. Kommt zurück. So ein Mist. Komisch. Sandos. Arschloch. Bueno, esa no puedes leer. ¿Ya? Después, Nicht. Arbeit. Schimpfen. Schule. Ist ein guter Schüler. sehr gut. Wir haben auch hier Freak. Freak. Vamos a resumirlo, fenómeno. So, wir schreiben hier Fenómeno. Sehr gut. Ja, wir haben diese Wörter. Schau mal. Sagte ich dort von sagen. Und Ja. das ist das Präteritum. Sagte ich dort, lo dije allí. Etwas anderes. Algo diferente. Stimmt. Así es. Kommt zurück. De zurückkommen. Volver, retornar. So ein Mist. Esta es una expresión para decir miércoles. Komisch. Raro. Komisch. Zahnlos, sin dientes. Dann haben wir dieses Wort. Perdón, había olvidado que lo habíamos escrito. Die Arbeit, trabajo. Schimpfen, regañar. Und die Schule, escuela. Ok. Zum Beispiel. A ver, vamos a practicar algo contigo que ya hemos practicado con Celeste. Ya. Esto, te voy a mostrar. So, ich zeige dir es. Ich zeige. Wir haben mit zu gearbeitet. So, wir haben hier zu ganz. Ja, vielleicht das. Ya. Hemos hablado del infinitivo con el zu. Infinitiv mit zu. Ya, un wir sagen. ¿Cómo construimos algunas oraciones con el infinitivo y con el zu? Ja. El zu significa, es como una expresión que significa para, es como parecido a una preposición, para, y hay expresiones que construimos al comunicarnos cuando usamos, por ejemplo, un segundo verbo en la oración. Cuando tenemos un segundo verbo en la oración, tenemos que construirlo con su. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. Tenemos la oración principal. Hauptsatz, es ist nicht leicht. Nebensatz, Hemden zu bügeln. Entonces nos dice la regla que cuando usamos expresiones, tenemos en la primera oración una expresión y queremos utilizar un verbo más porque queremos aumentar y decir una oración más, tenemos que usar el zu. Este zu trabaja con otro verbo. Por ejemplo, es ist nicht leicht, Hemden zu bügeln. No es fácil planchar camisas. Ja. Cuando la oración tiene un segundo sujeto, no se debe usar el zu. Ahora vamos a ver ejemplos, Beispiele. Cuando no necesitamos zu. Cuando la oración tiene das, no necesita el zu. ¿Te acuerdas que hemos hablado del das? El das envía el verbo al final de la oración. Das
significa que también, pero este das recuerda que envía el verbo al final de la oración. Cuando utilizamos este das, el verbo que se va al final de la oración no lleva el zu, porque ya está conjugado y porque en la oración segunda hay un sujeto. Y el verbo conjugado no se escribe con su, solamente los verbos en infinitivo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. De aquelna bittet den Mann, das draußen raucht. El mesero le pide al hombre que fume afuera. Das draußen raucht. De aquelna bittet den Mann, draußen zu rauchen. Por ejemplo, aquí en la segunda oración no tenemos ningún das. Tenemos la misma oración al principio, pero en la tercera solamente ponemos draußen, zu y rauchen. Pero cuando está el das, no escribimos el zu. De aquelna bitten den Mann draußen zu rauchen. El mesero le pide al hombre fumar afuera. En cambio, aquí arriba dice, el mesero le pide al hombre que fume afuera. ¿Ok? Ok, good. So wir haben das. Entonces recordamos, cuando está das en la oración, no necesita del zu. Ahora vemos otro ejemplo. Hay expresiones, dice, ¿cuándo se utiliza el infinitivo con zu? Después de ciertos verbos, los verbos que se encuentran ya en... ¿Sí, Patricio? Tengo una pregunta. Ya. También con das envía el verbo al final, también con otros verbos como el baile, que según yo también envía el verbo al final, ¿también se puede el su o no se puede? No, no se pone el zu. El das, por ejemplo, sí, definitivamente es como el weil, como el of. Todas esas pequeñas palabritas pueden ser pronombres relativos, pueden ser preposiciones, conjunciones, mejor dicho. Cuando envían el verbo al final de la oración, generalmente ya está conjugado el verbo, entonces no necesita del zu. El zu nada más se pone cuando la segunda oración de la expresión no tiene un sujeto, es para infinitivo. Por ejemplo, aquí nos dice, ich schlage vor, heute Abend ins Kino zu gehen. Dice, yo propongo hoy en la noche ir al cine. La regla nos dice que el zu se utiliza para algunas expresiones y algunos verbos en específico. Que, por ejemplo, ya beziehen und kein Name als Ergänzung haben. Y ya, bueno, nos dice que cuando en la segunda oración no hay un sujeto, entonces se pone el zu. Por ejemplo, aquí en esta oración dice, ich schlage vor, dass wir heute Abend ins Kino gehen. Aquí en esta segunda oración está el das y el sujeto está aquí. Hay un sujeto aquí, el wir. Cuando está el sujeto aquí, está enviando el verbo al final. Por ejemplo, aquí no necesitamos el zu, ya está el das. El das es clave para reconocer que la oración no necesita zu. El weil también no necesita zu. El of también no necesita zu. Ok. Ok. Ahora vemos verbos que necesitan del zu, que utilizan el zu. Dice, todos los verbos, die sich zwingend auf eine Handlung beziehen, nutzen den Infinitiv mit zu. Estos verbos, por ejemplo, aufhören, que significa terminar, stoppen, parar, beginnen, empezar, anfangen, comenzar, versuchen, intentar,
vorhaben, tener previsto. Warnen vor, estar sobre aviso. Sich weigern, negarse. Dice, estos verbos beziehen sich fast immer auf eine zweite Handlung und können in der Regel auch nicht durch einen Das-Satz ersetzt werden. Dice que estos verbos a veces, bueno, en realidad no necesitan del das. Yo intento, por ejemplo, yo intento, quizá en español puede ser, pero en alemán no. Estos verbos no necesitan del das. Es por eso que se arman con el zu. Igual con calma, no hay problema. Ahora también, los verbos modales. ¿Te acuerdas de los verbos modales? Nuestros verbos modales son estos. Können, sollen, müssen, dürfen und möchten. Nuestros verbos modales también utilizan un segundo verbo. Pero estos verbos que utilizan nuestros verbos modales no van a necesitar del zu. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Ich soll heute noch Hausaufgaben machen. Verbo modal, ningún infinitivo. Por ejemplo, también nos dice que hay tanto los verbos modales como los verbos de movimiento. Cuando la oración inicia con un verbo en movimiento, nos dice que no necesita del zu al final. Por ejemplo, el verbo gehen, el verbo fahren, el verbo laufen, el verbo kommen, el verbo bleiben, el verbo lassen, el verbo sehen y el verbo hören. Este es ir, manejar, caminar, venir, permanecer, dejar, ver y escuchar. Aunque estos verbos no dicen movimiento, pero dice que estos verbos también. Por ejemplo, tenemos oraciones como Ich gehe morgen mit meinem Bruder einkaufen. Por ejemplo, es una oración que dice que no necesita del zu. Ich lasse mein Auto in der Werkstatt reparieren. Dejo mi auto reparar en el taller. No necesita del zu. Ich werde morgen zum ersten Mal in die Schule gehen. En este caso, por ejemplo, aquí está un zu, pero esto es muy diferente al zu. Esto es otra estructura. Dice, esto está hablando del futuro. El werden se utiliza para el futuro y nos está diciendo que el verbo va al final de la oración, no necesita del zu. Pero, digamos que las oraciones no inician con estos verbos, pero hay que construirlos con estos verbos al final. Cuando estos verbos van al final, es posible que necesiten zu en algunos casos, ¿sí? Pero cuando inicia, no necesita del zu aquí. Hay trampas en esto, es un poco confuso. Este zu es un poco complejo de manejar, pero ya aprendiendo algunas oraciones, estructuras, se puede. También nos dice los verbos separables. Los verbos separables, dice, para verbos separables viene el zu entre la separación. Por ejemplo, tenemos abschließen, cerrar. Aquí tenemos la expresión ich versuche. Ich versuche die Tür abzuschließen. Yo intento cerrar la puerta. Aquí tenemos el ab, el zu entra y ahí está. Ich schlage vor, morgen sehr früh aufzustehen. Dice, yo sugiero mañana levantarnos muy temprano. Aunque no dice el día, pero quizás se refiere a nosotros o levantarse, mejor dicho, puede ser. Yo sugiero mañana levantarse muy temprano.
Es ist wichtig, es ist schwierig, bailar einzuschlafen. Es difícil dormirse, ir a dormirse. Ya, esta es la alarma, pero no sé si se refiere a dormirse con la alarma o a no dormirse con la alarma. Es schwierig bailar einzuschlafen. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Dice, es difícil quedarse dormido con la alarma. O sea, si la alarma suena, no nos quedamos dormidos. Quedarse dormido es einschlafen. Wir schreiben hier, quedarse dormido. Ok. Bien. Ahora vamos a ver lo que hicimos con Celeste. Te voy a mostrar, Patricio. Y luego volvemos a las diapositivas. Ya. Hemos hecho esto. ¿En cuál clase? Esto lo hicimos, creo que la anterior a la de ayer o la anterior. Pero, por ejemplo, ¿quieres que lo borre y lo hagamos de nuevo? Nein. Ok. Dice, es ist nicht leicht, Hemden zu bügeln. Por ejemplo, hemos puesto. Esta expresión no es fácil planchar camisas. Ve cómo esta expresión nos está demandando que utilicemos un zu en la segunda parte. Es ist nicht leicht, Hemden zu bügeln. Cuando veas una expresión así, una expresión que marca algo, una coma después, es necesario el zu. Ich vergesse immer den Müll rauszubringen. Siempre olvido llevar la basura afuera. Momentan habe ich überhaupt keine Zeit. Momentáneamente no tengo nada de tiempo. Wäsche zu waschen, para lavar la ropa. Wäsche zu waschen. Ich finde es anstrengend, die Fenster zu putzen. Ya, lo encuentro estresante limpiar las ventanas. Ich habe keine Lust, den Herrn sauber zu machen. Ya, este Herr no lo he corregido porque yo recuerdo que es or, ¿no? Espérame un momento, quiero verificar porque no lo verifico después. Quiero ver si es esto. So, wir schreiben hier ganz kurz. Hört. Oh Gott, das schreibe ich da in den Wort. Hört. Ah, ok, no es esto. Qué raro. Dice que es rebaño, aunque no tiene mucho sentido limpiar el rebaño. A ver, espérame, lo voy a buscar quizá en el mejor diccionario. Ah, no, está bien, dice cocina. Ya, podemos decir cocina en lugar de horno. Hallo Celeste, wie geht es dir? Hallo, geht es mir gut? Super. Ok, Celeste, le estoy explicando esto al, al Patricio y luego vamos a continuar. También le he mostrado algo que debimos hacer
que podemos hacer los miércoles, ver la serie, pero una tarea muy bonita sería escribir palabras de la serie. Cada capítulo que veamos, sacar unas 10 palabras y compartirlas. Estas palabras las he compartido con el grupo de la noche. Bueno, que solo es una persona, pero ella me ha dado muchas palabras y la otra persona me ha dado unas 3. Sin embargo, sería bonito. Por ejemplo, he sacado estas, se van a quedar en las, esta vez les voy a compartir las diapositivas porque a veces no les comparto para el examen, tengo que compartirles. Etwas anderes, stimmt, kommt zurück, so ein Mist, komisch, zahnlos, Arbeit, Schule. Esas palabras han sacado ella. Ok, continuamos. Estábamos explicándole esta parte. Ich habe keine Lust, den Herd sauber zu machen. No tengo ganas de limpiar la cocina. Sauber machen es limpiar. Sauber machen, no nos olvidamos. También tenemos, es ist langweilig, viel Geschirr spülen zu müssen. Es aburrido tener que lavar muchos platos. Aber ab morgen fange ich an, ordentlicher zu sein. Pero a partir de mañana empiezo a ser más ordenado. Aquí hemos dividido y hemos puesto expresiones que se construyen ciertos verbos especiales, construcción con el mit es, con el es, ich finde es ist langweilig, el nombre más el haben, keine Lust haben, keine Zeit haben. Esto también hicimos, esto ya escogimos. Teníamos que terminar de hacer estas oraciones, por ejemplo. Es este ejercicio. Oscar hat aber Hautol finden, spielen im Park mit anderen Hunden. Esto hicimos con Celeste. Esto creo que sí, también lo hicimos con Celeste, pero lo vamos a volver a hacer una vez más para que veamos cómo lo hacemos con el Patricio. Ya, este tema que estamos abarcando ahora tiene estructuras y verbitos bastante, un poco más de nivel, ¿ok? Pero no es nada difícil, ¿sí? Vamos que podemos. Immer Angst haben, er bekommt nicht genug Futter. Aquí tenemos que armar esto con el zu. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro ejemplo. Ja, es ist toll, auch einen Hals als Haustier zu haben. Mein Hund Oscar findet es auf dem Sofa, er findet es schön, auf dem Sofa zu liegen. Wir haben geschrieben, aber Oscar findet auch toll, im Park mit anderen Hunden zu spielen. Okay. Und dann haben wir 4, 5, 6 und 7. Ja, wir schreiben das. Celeste, vamos, intentemos armar esto con su, bitte. Con su. Ya. Ya. Er, er kommt, perdón, bekommt. Mhm. Er bekommt nicht noch bitte niemals. Ja.
Er bekommt immer Angst, no, hat Angst zu nicht. Ok, ok. Vamos a armar esto juntos, Celeste. Er hat immer Angst. Nicht genug Futter. Zu bekommen. Er hat immer Angst, nicht genug Futter zu bekommen. Él siempre tiene miedo de no recibir suficiente comida. Nicht aufhören, Oscar fressen. Ok. A ver, espérenme un momento. Esto aufhören es, no le pertenece. So, wir können es durchsuchen, aufhören. Ya, aufhören es terminar, acabar. Entonces, Oscar, wir schreiben, Oscar hört auf, Celeste, Léete solo Oscar, yo, Oscar hört auf zu nicht fressen. mhm. Oscar hört nicht auf, ich glaube, das ist hier auf, zu fressen. Ja, Oscar hört nicht auf zu fressen auf. Ja, das ist einfach, warte. Oscar hört nicht zu fressen. No, auf zu fressen, está bien. Oscar hört nicht auf zu fressen, auch wenn er schon satt ist. Oscar no termina de comer, también cuando él está lleno. Satt es lleno. Nummer 6. Mit mir nicht mehr ich vorstellen können, leben ohne ihn. Ah. Ja, vorstellen können. Poder imaginarse. Un momento, quiero ver algo. Ah. Wow, das ist schwierig. Ja, wir haben hier vorstellen können, ich kann mir nicht mehr
ohne ihn vorstellen. Creo que este no vendría con su. Ich lebe zu mir nicht mehr verstellen können Allá. und ihn. Ya, pero dice la regla que el können no necesita. Sie können. No necesita del su. A ver, espérenme un momento. Nunca había visto una oración tan larga que en mi vida. Con 3, 4, ¿cuántos verbos tienen? Tiene 3 verbos y quieren ponerle el su más un modal. ¡Fu! A ver, un momento. Quiero consultar si es posible que haya casos donde podemos usar el su con el können. Ya aquí dice que no. A ver, ¿cuándo son las opciones? Quizá esta no la escribamos con su. No. La vamos a escribir con su y voy a tener que consultar a ver si es posible armar una oración así con el können. So, wir schreiben zum Beispiel, ich kann mir nicht mehr vorstellen. Ah, ja. Vorstellen, ohne ihn zu leben. Mein Gott. Mensaje, mensaje. Ya. Esperen, 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 esperen. Ich kann nicht mehr. Ya, es que tendría que ir aquí el vorstellen. Ujú. Por ejemplo, aquí no estaría matando la regla. Nos dice que cuando el can se encuentra, o sea, el können se encuentra en la oración, este verbo no debería ir con su. Pero si se dan cuenta, este verbo no tiene el su, lo tiene el otro. Entonces nos dice que cuando ya se arma una segunda parte, sí podríamos utilizar el su. Es como que aquí le faltaría una coma. Vielleicht können wir es so schreiben. Ahora sí se podría armar. Pero recuerden, cuando utilizamos el modal, el segundo verbo no tiene zu. Pero en este caso podríamos aumentar una coma y aumentar algo, una oración más. Ohne ihn zu leben. No me puedo imaginar vivir sin él. Okay. Ja. Das ist sehr verrückt. Ya el alemán es muy loco a veces. Ok. So, wir haben hier Nummer 7. A ver. Este también tiene können. Oh mein Gott. Ya, el mismo caso. Wir schreiben. Ich kann nur, Entschuldigung, nur empfehlen,
No, 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 no. Ich kann nur jedem. Okay. Ich kann nur jedem empfehlen, sich einen Hund zu kaufen. Ja, ich kann nur jedem. Ya, esto está junto, tiene que poderse armar. Ya no hay de otra manera, no podríamos armarlo de otra manera. Yo solo puedo recomendar a cada persona comprarse un perro. Sich einen Hund zu kaufen. Ay, esas oraciones son feas, la verdad son feas. Pero así podemos construir con el zu. Recuerden, tiene que haber una oración principal y tiene que haber una segunda para armar un zu. Sin sujeto, o sea, sin un sujeto presente. Por ejemplo, esto podría ser un sujeto, pero también viene del objeto, del objeto directo que es el acusativo, así que no es como un sujeto, más es como un objeto. Aquí, por ejemplo, ya podríamos decir que un perro vendría a ser más como un objeto directo, no como un protagonista. Nach welchen Ausdrücken steht der Infinitiv mit zu? Markieren Sie in A und ergänzen Sie die Tabelle in 2b. So, wir haben hier, ergänzen Sie die Verben mit oder ohne zu. Esto está más grave porque aquí tenemos que reconocer si lleva zu o no lleva zu. Bien, podemos intentar. Vamos a hacer esto más grande. Esto vamos a mover. So, wir bewegen das hier. Ya, intentaremos construir esto, Patricio Celeste. Man soll den Tieren jeden Tag frisches Wasser geben, dice. Aquí tenemos un modal, esto definitivamente no lleva zu. Se debe cada día dar agua fresca a los animales. Frisches Wasser, agua fresca. Wir schreiben hier. Luego tenemos, es ist eure Pflicht mit dem Hund. Bien. En este caso tenemos una expresión. Pflicht es obligación. So, wir schreiben hier obligación. Es vuestra obligación mit dem Hund. Ahora, esta yo creo que sí podemos armar con el zu. Recuerden que el gen nos dice que no se arma el gen con el zu cuando empieza la oración. Cuando está al final, se puede armar. En este caso, por ejemplo, este es un verbo separable. Ja, es ist eure Pflicht mit dem Hund. Ja, ich würde sagen, zu spazieren gehen. So, vielleicht können wir schreiben,
Ja, das ist schwierig einfach. So, vielleicht können wir es spazieren. Este zu quiero ponerlo adelante, que se queda mejor aquí. Zu spazieren gehen. Ya, en este caso, no podría poner el zu en medio del spazieren y el gehen. Es ist eure Pflicht, mit dem Hund spazieren zu gehen, oder? Oh mein Gott. Como es un verbo separable, nos dice que el verbo, el zu, tiene que estar en medio de los dos verbos. Gehen zu spazieren. Jeje. Ok, lo vamos a dejar así. Dann, wir haben hier an eurer Stelle, würde ich den Kaninchenkäfig öfter, sauber zu machen. genau, sauber zu machen. Ja, genau, das ist richtig. In eurer Stelle würde ich den Kaninchenkäfig, ya en vuestro puesto, limpiaría a menudo la, la, la jaula del conejo. So, wir haben hier, fangt endlich an, Verantwortung. Wow. Ich nehme es über. Vale, esto tengo que ver si es verbo separable. Un momento. Ich übernehme. Porque übernehmen también se dice verbo junto. Un momento. Tengo que verificar si esto es verbo separable. Übernehme. Ah, ya, ya. Esta es una excepción. Übernehme nos dice que es el único que no es un verbo separable. No es verbo separable. Okay, so wir schreiben, Zu, zu, genau. Fangt endlich an, Verantwortung zu übernehmen. So, wir schreiben hier, esperen un momento. Quiero verificar si estamos haciendo esto bien de los verbos separables. Solo un momento. Porque, por ejemplo, mi docente tal vez mencionaría mal, pero ella ponía el su delante. Y en la regla nos dicen algunas personas que tienen que estar en medio. Ahora quiero saber si Saubermachen es un Trainingsverb. Mm, Mit su.
Voy a ver un momento en Barnverse. So, vielleicht hier. Sauber, sauber. So, wir haben hier nicht. Nein. Ist es so? Die getrennt Schreibweise sauber machen. Ah. Die Bedeutung bleibt gleich. Beide Schreibweisen sind möglich und richtig. Der Duren. No. Esperen. Es gab ganz, ganz, ganz sauber machen mit zu. Ich schreibe. No dice nada. Trennbares Verben. Mit zu. Zu hören, zu nehmen, zu setzen, zu schneiden. Ja, die Tür zu machen. Bueno, solamente dice que sí, se pone al medio. Lo vamos a dejar así. Okay. Ihr müsst für das Kaninchen Möhren celeste. Ya terminamos, ya terminamos. Aquí recuerda que esto es modal, así que no necesita del zu. Dann sería kaufen. Genau. Ihr habt versprochen, selbst auf eure Tiere Aus, auspassen. ja, aufzupassen. Aufzupassen. Okay, wow, das ist viel. Ja, wir haben aufzuklären, nachzudenken, zu füttern, zu treffen, zu übernehmen, zu lassen. Wir haben gar nichts über das sauber zu machen, spazieren zu gehen. Es ist eure Pflicht, zu spazieren gehen. Mit dem Hund zu spazieren gehen. A ver, espérame, Celeste. Esto tengo que consultarlo sí o sí.
porque tal vez mi docente mencionaría mal. O tal vez estamos haciendo esto mal. Necesito preguntarle a mi amiga. Le preguntaré ahora, tal vez me responde en este momento. Ok, está bien. Helga. So, so wir schreiben eure Stille würde ich den Kaninchen Käfig öfter sauber zu machen oder zu sauber machen. Es ist eure Pflicht, mit dem Hund spazieren zu gehen oder zu spazieren gehen. Bueno, Celeste, mañana te voy a confirmar esas dos oraciones, que como son como verbos separables y al mismo tiempo es como una construcción de dos verbos. Esto se puede denominar como un verbo separable totalmente, pero estos no sé si son como verbos separables o son solamente dos verbos juntos. Y te voy a confirmar mañana. Bitte. Okay, so tschüssi, Celeste, Max gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.